Llega el buen tiempo, te sientas en una terraza al aire libre y de repente estornudas repetidamente y te pican los ojos y la garganta. ¿Te recuerda algo? Pues exacto, las alergias estacionales surgen en ciertas épocas del año, como en primavera, con la polinización de las plantas. Pues hoy el doctor Víctor Vidal nos explicará qué remedios naturales existen para sentirnos mucho mejor. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias. Dentro de las alergias estacionales, ¿no?, la más conocida es la alergia primaveral, pero ¿qué otras existen? ¿Qué factores las provocan? Existen múltiples alergias y sobre todo la primaveral es la que conocemos, la estacionaria. Existen múltiples alergias, como bien decías, las alimentarias, existen también multitud de alergias como pueden ser a los ácaros del polvo, a los animales domésticos, a los hongos, a los alimentos y también a las picaduras de insectos y también las temidas las alimentarias. Otras, aunque menos frecuentes, son las de las alergias al látex, a temperaturas muy bajas y también al sol. Por lo tanto, un gran abanico, pero las que más frecuentes existen son las estacionarias o las de primavera, que naturalmente son debidas a las plantas, a los polvos, a los ácaros y a todas aquellas sustancias de gramíneas, de plataneras, de flora, naturalmente que hay en el medio, que despierta un número muy elevado de pacientes con altas tasas de estornudos, de congestión nasal, como bien decías. Y centrándonos en las alergias estacionales, ¿cuáles son los síntomas más habituales que podemos notar? Pues los síntomas más habituales que podemos notar son esos estornudos violentos, esa congestión nasal, ese hablar nasal que parece que muy llamativo, esa tos seca, los pitidos incluso cuando hay reacciones a nivel respiratorio, ese asma estacionario, los pitidos al respirar, esa dificultad respiratoria que a veces puede generar incluso un shock anafiláctico, pero sobre todo la congestión nasal, están nuestras fosas nasales completamente ocupadas con moco, rinorrea, aumento de la mucosidad nasal, tenemos que estar continuamente con el pañuelo porque estamos continuamente con esa rinorrea, ese aumento de mucosidad, los estornudos, el lagrimeo, como bien describías al principio de la masterclass, y esa tos seca. Y sobre todo hay algo que también llama mucho la atención, que es ese enrojecimiento de la conjuntiva de nuestros ojos, que nos llama la atención incluso cuando estamos naturalmente expuestos al medio, a la calle, automáticamente nos ponemos rojos, empezamos a estornudar con muchas lágrimas y con mucho moqueo. Los estornudos, la congestión y la secreción nasal son síntomas comunes de la rinitis alérgica y también del resfriado. No obstante, la secreción nasal en los resfriados suele ser fluida al inicio y posteriormente se vuelve mucho más espesa, mientras que en la alergia, la secreción siempre, en la alergia estacional, la secreción siempre es acuosa, es continuamente líquido y por eso llenamos y llenamos cantidad de pañuelos de celulosa de líquido. Eso es un dato característico a diferenciar de la gripe o de cualquier otro trastorno respiratorio. Y en cuanto a los alimentos, ¿qué más alergias causan? ¿Cuáles son los que más alergias provocan? Los alimentos que más alergia causan son las frutas, un 33%, Claudia, los frutos secos le siguen también con un 26%, el marisco, el huevo, la leche, pescados, hortalizas, legumbres y, por último lugar, algo que me ha llamado la atención, solo un 2%, no llegan las especies que podían poner un poco más en riesgo a nuestros pacientes, porque ¿cuántas especies distintas hay a lo largo del mundo? Pues fíjense, solo un 2% desde los alimentos que causan alergia. Los que más, frutas, frutos rojos, mariscos, huevo, leche y pescado. ¿Y qué manera hay de saber que se sufre de una alergia, aparte de todo lo que notamos, ¿no?, estos estornudos que decías violentos, picor, escozor? ¿Cómo podemos diferenciarla de otras afecciones? Pues podemos diferenciarlas con el buen diagnóstico que me marcas, que es la prueba cutánea, que naturalmente la hacen los alergólogos y se llama estudio cutáneo, y es la prueba cutánea en la que se utiliza con más frecuencia para el diagnóstico. Se practican varias punciones cutáneas, se coloca
una determinada cantidad de aquella sustancia que se quiera estudiar alérgena y se ve si reacciona, si hay enrojecimiento o no, y naturalmente nos da el dato más objetivo. Y luego podemos hacer analíticas de sangre viendo los patrones inmunológicos y si tenemos algún patrón determinado que nos va a diferenciar el patrón de alergia estacional. Por supuesto, los síntomas, claramente lo que hemos dicho, esa rinorrea, esa cantidad de agua por la nariz, esos estornudos, esa congestión nasal y ese lagrimeo y esa irritación y ese enrojecimiento de los ojos va a ser patognomónico de que estamos hablando de una alergia estacional y que naturalmente, claramente vamos a ver que cuando aparece la primavera todo esto vuelve a repetirse año tras año y nos matiza, nos hace pensar sin duda que estamos hablando de una alergia de estacionaria o primaveral. Es decir, que hay dos tipos de prueba analítica, tanto en la piel como en la sangre, para saberlo mejor, más concretamente. Así es, hay dos tipos de prueba, la prueba del parche, la prueba cutánea, que es la que hacemos directamente sobre nuestro brazo o antebrazo. Generalmente en el antebrazo nos ponen una serie de alérgenos, como vemos efectivamente en pantalla, muy bien, y nos aplican una serie de alérgenos y hay que estar unos minutos viendo si reacciona o no con la piel, y posteriormente el alergólogo, el médico, valorará en esos cuadros 1, 2, 3, 4, hasta 10 alérgenos, cuál es el que ha reaccionado con el antígeno, con el alérgeno, y podemos determinar que estamos ante una reacción alérgica del marcador que estemos aplicando. Y luego tenemos naturalmente, mira, ahí se ve muy bien con la pipeta cómo ponemos el alérgeno, luego hacen un PIC, que es como una lesión pequeñita, como una pequeña microheridita que se hace con una pipeta para añadir el alérgeno, que es como una pequeña incisión muy mínima, como si diéramos con una aguja un raspeado que se llama raspado, donde ponemos el alérgeno y vemos si es irritante, si aparece alérgeno, reacción alérgeno o no. Y luego está la prueba de un análisis de sangre, que es, digamos, necesitamos sacar sangre de la vena y ahí analizamos claramente el tipo de alérgeno y si estamos hablando de un proceso alérgico. Si el paciente tiene la IgE muy elevada, estaremos hablando de un patrón alérgico o descartar la alergia en el caso de que estemos estudiando al paciente. ¿Y podemos disminuir los síntomas cambiando ciertos hábitos en el día a día? Fundamental. Y eso además nuestros alérgicos lo saben. Si estamos en el coche, subir las ventanillas. Si estamos en el exterior, gafas de sol. Las mascarillas nos vienen de cine. Ahora más que nunca tenemos a nuestra disposición mascarillas para ponernos en la cara para evitar que nos entren alérgenos fácilmente, sobre todo las gramíneas, las plataneras, esos pólenes tan molestos que nos van a hacer estornudar con mucha frecuencia. El horario no recomendado, los intervalos entre las 5 y las 10 de la mañana y entre las 7 y las 10 horas por la noche son los que acumulan una mayor concentración de polen. Por lo tanto, hay que evitar esas actividades al aire libre y mantener las ventanas de casa cerradas durante esas horas. A primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, de 7 a 10 y de 5 a 10 de la mañana. Está muy bien controlar el horario recomendado. Los filtros del aire ayudan. Colocar filtros antipolen en los aparatos de aire acondicionado en casa y en el coche también nos van a ayudar a que entre menos polen a nuestras fosas nasales y a nuestra boca si respiramos por la nariz. Y también la ropa es un imán para el polen, por lo tanto, si tenemos lanas o tenemos chaquetas o camisas, cuando llegamos a casa, a la lavadora y nos cambiamos de ropa. Asimismo, evitar tender la ropa en jardines o en el exterior. Si tenemos secadora, pues mucho mejor. Y además ahora hay secadoras y lavadoras antialérgicos, que tienen sustancias, que contribuyen a quitar y a eliminar los ácaros también si somos alérgicos a los mismos. O sea que también ya las lavadoras, los electrodomésticos piensan en los alérgicos. Intentar salir a la calle con vista, es decir, al salir a la calle es conveniente proteger nuestros ojos, gafas de sol, lo que hemos dicho, y evitar zonas sensibles, evitar pues, un cóctel al aire libre, pues mejor en un lugar cerrado, mejor quietos, evitar actividades que podamos estar expuestos a partículas de polen, evitar, por ejemplo, barrer la terraza, es mejor aspirar, en el hogar mejor un aspirador, y además los aspiradores
también son tienen componentes que nos ayudan a filtrar mejor el polen y cualquier sustancia que podamos aspirar con los mismos. En el jardín, cuidado, escoge bien las plantas que quieras que te rodeen, porque pueden provocarte problemas. Y también por la noche en guardia, escoger para dormir lugares alejados lo más posibles de fuentes de polen alérgicos como árboles o plantas. Y naturalmente siempre es necesario, si vamos a los exteriores, pues llevar una gorra, un gorro. También nos va a venir muy bien las gafas, las mascarillas y cuidarnos de cualquier tipo de exposición extrema a cualquier planta, polen o aquellos alérgenos que nos hayan comentado y que hemos sido diagnosticados de alergia. Siempre tener mucho cuidado con las exposiciones y ir, pues si se puede, muy protegido para no tener problemas y minimizar los molestos síntomas al polen y a estas sustancias primaverales. Pues muchas gracias, doctor Vidal, por esta larga lista de recomendaciones, sobre todo para la gente alérgica, que lo sepa, ¿no? Las mascarillas, el intentar evitar, ¿no?, ciertos horarios para que no se sienta peor. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.